Necesitamos deshacernos de la noción de que somos un número más, y esto no es una cuestión psicológica. Tú eres única de verdad, eres única desde el punto de vista genético, desde el punto de vista psicofísico, desde el punto de vista bioquímico, desde el punto de vista de la microbiota, y si bien, como compartimos muchos rasgos que nos hermanan con el resto de nuestra especie, si bien muchas intervenciones van a ser útiles en general, esto sirve más o menos a lo que dije, como mucho sirve al 68% de la población. ¿Right? Y el resto se queda pidiendo agua por señas, como decían en mi isla natal. Bien, y desde esa perspectiva lo que más conviene entender es que nuestra especie se caracteriza por la heterogeneidad. Esto fue una idea muy interesante que me explicó mi querido maestro hace muchos años, y yo no sabía esto, pero es que mientras más alta está un organismo en la escala evolutiva, si mientras más complejo y desarrollado es un organismo, en términos de la escala evolutiva biológica, más heterogeneidad tiene, o sea, más se desparece de los otros miembros de su especie. ¿Right? Fíjense, por ejemplo, en los grupos sanguíneos. Todos nos vemos por fuera, incluso familias, nos parecemos mucho y portamos diferencias fundamentales en la sangre, no vamos a entrar ahí, la ABO, etcétera, ¿no? Los grupos sanguíneos, etcétera, los antígenos, que hacen que la sangre de uno no pueda ser trasplantada a la sangre de otro, pero bueno, esto está por dentro nuestro existe esto. Así que recuerden este cuadro y aspiren de alguna manera a entenderse a sí mismos. Esto es hoy, recuerden, para ustedes, no para los profesionales. Gracias por la paciencia a los médicos que están. Considérense a sí mismos fuera de la norma, porque todos los presentes somos, en alguna medida somos freaks. O sea, en alguna medida todos los presentes tenemos, se supone que incluso hasta 7 u 8 polimorfismos, cada uno de nosotros, que nos hacen, en esas peculiaridad, nos hace únicos. ¿Eh? Entonces consideren que hay que verse a sí mismo como una entidad que se parece mucho al grupo, pero tiene sus peculiaridades. Así que estén atentos para observar esto. Y hay recursos, por ejemplo, el journaling es un recurso muy interesante, lo pueden hacer con una agenda cualquiera, y van anotando sistemáticamente qué cosas ustedes observan en sí mismos cuando hacen cierta intervención, suspenden cierto alimento o cierta conducta o cierta exposición o incorporan cierto fármaco, medicamento o intervención, y anoten qué le pasa a ustedes, no qué le pasa al resto de la población, ¿no? Desde esa perspectiva, recuerden, lo único que tienen que hacer es mirarse el dedo gordo. ¿Eh? Cuando tengan dudas de que son exquisitamente únicos, mírense el dedo gordo y dicen, ok, ya sí, soy único, ¿no? De hecho, hay historias fantásticas y estudios brillantes, en particular sobre gemelos idénticos, gemelos univitelinos, donde el mismo genoma, no parecido, exactamente el mismo, son copias exactas, fieles, para el que no entiende esto. Univitelino quiere decir, son los gemelos idénticos, ¿no? Y a ese mismo genoma le pasan cosas muy diferentes. Y hay estudios brillantes sobre esto. En la formación superior de medicina biológica, en nuestro hipertexto, de hecho, medicina biológica, hay que hemos liberado justo el módulo de hormonas ahora. Hay un trabajo fascinante sobre 2 hermanos músicos que uno estuvo expuesto a una terapia, digamos, con bicalutamidas y con una especie de castración química, y la diferencia del fenotipo resultante, los 2 hermanos se terminaron gemelos idénticos despareciendo tremendamente, simplemente por la exposición, la ausencia de exposición a testosterona en uno de los 2 hermanos, ¿no? Bueno, muy interesante.